Hola, mi nombre es Jair Rojas y sean bienvenidos a este video del cual vamos a hablar sobre el campo magnético en conjunto de mi compañero Daniel Sarmiento, Cristian Corredor, Xiomara Osorio, Santiago Castro y Michael Salazar. Bueno, a continuación hablaremos de qué es el campo magnético. El campo magnético es una fuerza que actúa en el espacio y puede ser dada por diferentes materiales que son magnéticos, por ejemplo imanes o pues corrientes eléctricas. Este actúa sobre una carga que está en el espacio y pues hace que se mueva en la dirección del campo. Entre algunas definiciones de campo magnético está lo que son los imanes. Los imanes generan un campo magnético debido a los dominios, a la orientación de los dominios internos, una carga eléctrica en movimiento. Toda corriente eléctrica produce pues, un campo magnético que sería alrededor de un conductor. La Tierra actúa como un imán natural gigante debido a las corrientes de hierro fundido que fluyen en su interior, en el núcleo externo. Y materiales ferromagnéticos son materiales que al ser magnetizados generan un campo magnético o lo potencian. Ejemplo de ellos serían el hierro, el níquel y el cobalto. Líneas de campo magnético. Son las líneas imaginarias que muestran la dirección y fuerza del campo magnético, las cuales salen del polo norte y llegan al polo sur, siendo más densas donde el campo magnético es más intenso. Fuerza magnética de Lorentz. Es la fuerza que obliga a una carga en movimiento a cambiar su dirección cuando llega a un campo magnético y actúa de forma perpendicular al movimiento y al campo. Campo magnético terrestre. Es el campo magnético generado en el núcleo de la Tierra, en el núcleo externo de la Tierra, el cual contribuye a la protección contra el viento solar, a guiar las brújulas y a formar los polos magnéticos. Algo que es importante que hay que tener en cuenta es la regla de la mano derecha, la cual nos permite determinar la dirección de un campo magnético generado por una corriente. Esta la podemos hacer de la siguiente forma. Nuestro dedo pulgar va a apuntar hacia la dirección de la corriente. Los dedos curvados nos van a permitir saber la dirección del campo magnético. En este caso, nuestra corriente va hacia la derecha y los dedos curvados van hacia adentro. Es decir, la dirección de nuestro campo es hacia adentro. Ahora, otra cosa que podemos saber y determinar con esto es el campo magnético en un conductor recto. Este se caracteriza porque sus líneas de campo son circulares y cerradas alrededor del mismo. Lo podemos determinar la dirección a través de la regla de la mano derecha y podemos decir que también la intensidad aumenta con la corriente y disminuye con la distancia. Campo magnético en una espira de solenoide. Una espira con corriente genera un campo magnético perpendicular al plano de la espira, donde se hace más intenso en su centro. Y cuando una corriente circula por un solenoide, el cual está rodeado de espiras, se genera un campo magnético fuerte, similar al de un imán. Y este campo se puede hacer más intenso a medida que se aumenta la corriente o el número de espiras. Aplicaciones del campo magnético podemos encontrar motores eléctricos, generadores eléctricos, brújulas, transformadores, electroimanes, resonancias magnéticas, altavoces, micrófonos y algunas tarjetas magnéticas. Unidades del campo magnético. Tesla es la unidad internacional que mide la intensidad del campo magnético. Un Tesla mide cuán fuerte es el campo magnético generado por un imán, una corriente y en este caso un solenoide. Y un Tesla es equivalente a 10.000 gauss. En conclusión, el campo magnético es un fenómeno eléctrico natural que nos rodea y nos afecta invisiblemente. Este también es afectado por imanes y por motores. Además, que juega un papel importante actualmente debido a que es un escudo protector de la Tierra, pero además a partir del motor dio el auge a nuevas tecnologías que tenemos actualmente. Enseguida desarrollaremos una práctica de laboratorio, el cual se determina como campo magnético, que nos va a permitir identificar el comportamiento del campo magnético en el sitio donde estamos ubicados.
Ahora, para el montaje tomamos prestado los siguientes materiales por parte de la universidad. Encontramos un cilindro cuya longitud es de 0,49 metros, del mismo modo con un diámetro de 0,09 metros. Ahora, dentro de este cilindro encontramos un solenoide de 35 espiras, el cual está hecho con un alambre de cobre encauchetado. Este tiene un diámetro de 2,9 por 10 a la menos 3 metros. También encontramos una regla cuyo rango es de 0 a 50 centímetros y tiene una resolución de 0,1 centímetros. Del mismo modo usamos un multímetro que tiene un rango que va de 0 a 400 miliamperios con una resolución de 0,01 miliamperios. Del mismo modo una brújula que tiene un rango que va desde 0 grados a 360 grados con una resolución de 2 grados. Bueno, continuando con la práctica, tenemos en cuenta el documento de hoja de cuestión, hoja guía que se administra por el docente, en donde nos explica el objetivo principal de la práctica y cómo se desarrolla. Con ella, en el desarrollo, encontramos cómo va la conexión, que es lo que mi compañero les acaba de explicar. Se ve claramente cómo va la conexión a la fuente de poder, al multímetro y por ende al solenoide. Y encontramos la hoja de datos, donde encontramos unos grados de 30, 50 y 70 grados, pero la cuestión es que el multímetro no puede pasar de 400 miliamperios. Entonces es recomendable, si es necesario, cambiar los grados de forma de que este no pase los 400 porque corremos el riesgo de que este mismo se queme. Bueno, las conexiones en este caso se ven de la siguiente forma. El multímetro lo tenemos que conectar en serie, tomando un rango de 0 a 400 miliamperios, que es lo que nos lo permite. Entonces tratamos de que la fuente no pase de los 400 miliamperios para no quemar el multímetro. Aquí se puede ver cómo está conectado en serie. Esta parte está conectada a la serie del negativo al solenoide. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos que conectar un polo de la fuente al solenoide y el otro polo al multímetro y el multímetro al otro polo de la fuente, que sería el negativo. En este caso, sí, pues tenemos que tomar en cuenta qué sentido colocamos los polos, porque si no los colocamos de la manera correcta, la brújula puede girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por ejemplo, en este caso, si hubiéramos conectado el negativo a este lado y el positivo a este lado, giraría en contra de las manecillas del reloj y así no es lo óptimo para tomar los grados. Para que sea correcto, entonces pues conectamos el positivo a este lado, el negativo a este lado, para que al aumentar el amperaje, la brújula, si podemos ver acá, gira en sentido de las manecillas del reloj. Para la toma de datos, a medida que vamos aumentando la corriente, miramos el comportamiento de la brújula y ahí podemos ver que gira en sentido horario. Y a partir de ahí, el multímetro nos dará la corriente del campo magnético en ese ángulo. Para el desarrollo de la práctica, tomamos los ángulos de referencia que fueron 30 grados, 35 grados, 40 grados, 45 grados y 50 grados, a los cuales se les medirá la corriente y después se procederá a calcular el campo magnético con la fórmula μ sub 0 por la corriente por el número de espiras sobre la longitud del solenoide. Como el primer ángulo establecido es uno de 30 grados, enseguida vamos a aumentar el amperaje de nuestra fuente y vemos el comportamiento de nuestra brújula hasta encontrar el ángulo de 30 grados y allí mismo determinar por medio del multímetro qué corriente está pasando por dicho ángulo. Entonces vamos aumentando de a poco el amperaje de nuestra fuente y asimismo ver el comportamiento de la brújula, estableciendo que la punta roja es la que apunta al ángulo. Ya encontrado nuestro ángulo, nos dirigimos al multímetro y podemos observar la corriente que se está estableciendo en ese ángulo, que sería de 125 miliamperios, la cual vamos a anotar en nuestra hoja de cálculos. Esto nos va a permitir encontrar el campo eléctrico en dicho ángulo. Asimismo, lo vamos a repetir para los ángulos de 35, 40, 45 y 50.
Los ángulos de 35 y 45 grados los trabajamos aproximados al 34 grados y al 44 grados. Con esto, ya teniendo determinado cada una de las corrientes en cada uno de los ángulos, vamos a encontrar el campo magnético, el cual va a estar comparado con el campo magnético que se establece en la parte del socorro, que es donde está ubicado nuestro laboratorio, el cual es de 3.078 por 10 a la menos 5 teslas. Ahora, para el cálculo del campo magnético usamos la fórmula que dice P sub 0 es igual a la permeabilidad del vacío por la corriente por el número de espiras dividido sobre la longitud del solenoide. Hay que tener en cuenta que ya sabemos el valor de la permeabilidad del vacío, el cual es de 4pi por 10 a la menos 7. Por consiguiente, usamos diferentes medidas con diferentes ángulos. Usamos ángulos establecidos y ángulos obtenidos para, con las corrientes que tomamos en cada medida, calcular el campo magnético. Del mismo modo, usamos un programa para poder sacar nuestro valor de campo magnético teórico y con ayuda del mapa que encontramos en nuestra hoja de guía, calculamos el valor experimental de nuestro campo magnético. Bueno, ahora para calcular el porcentaje de error tenemos en cuenta el valor teórico y el valor experimental. Y la forma que utilizamos es valor experimental menos valor teórico sobre valor teórico por 100. Y nos da un resultado de 3,42%. Ese es el porcentaje de error en nuestro laboratorio. Como ya obtuvimos el campo magnético en cada uno de nuestros ángulos, vamos a construir una gráfica de dispersión, donde en el eje Y vamos a colocar nuestros datos del campo magnético y en el eje X las corrientes en cada una de ellas. Entonces, como pueden ver, nuestra ecuación es una ecuación lineal, como en el sentido de la gráfica, donde la variable que acompaña a X es nuestra pendiente, que eso va relacionado al coeficiente de permeabilidad en el campo magnético, que en nuestro caso es de 9 por 10 a la menos 5. Nos dio una regresión de 1%, eso quiere decir que la pendiente va aumentando linealmente. Entonces, esto nos lleva a hacer un análisis que prácticamente estamos sobre el campo magnético que se está ejerciendo en la parte del socorro. Teniendo en cuenta los ángulos de referencia que se tomaron, nos podemos dar cuenta que el ángulo de 50 grados es el que se halló el campo magnético más cercano al valor teórico, lo cual nos indica que entre más espiras tenga un solenoide, más fácil se puede llegar a ángulos más altos y a valores más cercanos del valor teórico del campo magnético en el socorro, lo cual nos indica que el laboratorio comprueba que la teoría es fiel a la teoría. Muchas gracias por llegar hasta aquí.